Sí, profe. Sí. Nosotros la verdad que leyendo nuevamente cuando usted nos hizo las correcciones, nos dimos cuenta que algunas cosas no tenían nada que ver o que era de otro punto. La verdad que en ese momento pensamos que estaba bien, pero cuando usted nos dio las correcciones, ahí nos dimos cuenta que faltaba un montón de cosas y algunas cosas no eran claras, digamos. Quiero señalar lo siguiente, no solamente para ustedes dos, que son con las que nos estamos tomando el mayor tiempo y con justo motivo por ahí, Agustina tenía miedo, ¿sí? Ahora cuando pasen el resto van a ser como cachetada de loco, quien diría, ¿sí? Agustina va a decir, bueno, profe, pero a nosotros al final no tuvo mucho tiempo, pero bueno, es así, el tiempo es tirano, ¿sí? Así que el conejillo de Indias son ustedes, pero bienvenido que así sea, porque esto que estamos señalando para ustedes es un aspecto reiterativo que lo fui señalando en los trabajos prácticos que he corregido. Y hago un paréntesis y también tengo que disculparme con ustedes porque no he terminado de corregir todos los trabajos prácticos número 2, ¿sí? Me quedan creo que 3 por corregir y después hay una serie de alumnos que presentaron de manera muy tardía el trabajo práctico número 1, ¿sí? Así que una vez que termine el trabajo práctico número 2, de corregirlos, voy a avanzar sobre aquellos que presentaron el trabajo práctico número 1 de manera tardía. Por supuesto que la nota no va a ser la que le correspondería en el caso de que hayan presentado en tiempo y forma, ¿sí? Así que los trabajos tendrán que estar demasiado bien elaborados, casi sin errores, para tener una nota mínima de aprobación. Esto ya lo voy señalando para que todos aquellos que presentaron de manera tardía lo sepan, ¿sí? Esto que les voy señalando a ustedes, sí, perdón, ¿alguien hizo un comentario? No, profe. Les decía que esto que les voy señalando tanto a Agustina como a Natalia tiene que ver con errores comunes que encontré en la mayoría de los trabajos que he corregido hasta ahora, ¿sí? Imagino que también pueden darse en aquellos que no he corregido hasta el momento. Por lo tanto, por eso hago ampliatorio que todos vayan escuchando lo que las compañeras exponen, las devoluciones que les voy dando, porque también es común para otros equipos estas devoluciones, ¿sí? En este punto en particular, en el punto o la consigna número 2, la mayor parte de los que he corregido han presentado inconvenientes sobre la interpretación y naturalmente sobre la resolución. Entonces, por eso me detengo un poquito más de tiempo aquí. ¿Está? ¿Se entendió la devolución sobre esta consigna, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, Sí, te este escucho. punto, digamos, el que nosotros lo tomamos como punto 2, podría ser tomado como la consigna 1 y la parte de la capacitación que es cada 30 días y demás, con la parte del diagnóstico iría en el punto 2, resumiendo. Aproximadamente podríamos decir que sí. No obstante, algunos elementos que ustedes tienen en la consigna número 1 corresponden a la etapa de inducción, ¿sí? Pero prácticamente podríamos Claro. también señalar lo que ustedes aquí en esta consigna número 2, del punto número 1 al punto número 5 marcaron, corresponden más bien a aspectos que se vinculan a la consigna número 1 de instrucción. Fíjense que ustedes incluso en el punto número 5 hablan de la historia de la organización, hablan de cómo se creó la organización. Y fíjense que si ustedes analizan nuevamente el concepto de inducción, allí nosotros habíamos dicho que cuando la persona llega al puesto de trabajo, allí se le da una referencia, ¿sí? Un pantallazo podríamos decir, acerca de, bueno, ¿cómo se creó la empresa? ¿Cuál es la historia de la empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la empresa? Ustedes de algún modo también lo señalaron al comienzo de la consigna número 1. Entonces, la historia tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Con describir los valores de la organización, cuáles son los objetivos, nuevamente la misión, la visión,
el para qué está la organización, cómo fue cambiando con el paso del tiempo, si es una organización, por ejemplo, con muchos años en el mercado, ¿sí? Y así sucesivamente. Ok, profe. Bueno, Tenemos que corregirlo, profe, y lo tenemos que adjuntar de nuevo. No es necesario que realicen esa acción, ¿sí? No obstante, yo les recomiendo que lo hagan para que a ustedes les quede el trabajo con las correcciones que estamos señalando tanto aquí, ¿sí? En la exposición de ustedes, como también en lo que respecta a lo que es las observaciones que están dentro del aula virtual, ¿sí? ¿Por qué les sugiero, y no solamente a ustedes, al resto de los alumnos también, que realicen las adecuaciones del trabajo? Porque en el caso de que ustedes regularicen la asignatura, naturalmente que después en el examen final, y ya me estoy adelantando lo que va a suceder a partir de fin de año, ustedes se inscriben al examen, van a rendir el examen y no solamente tienen que dar una exposición acerca de los conceptos que fuimos desarrollando, sino que también, por supuesto, se les va a solicitar algún tipo de ejemplo, ¿sí? Y en ese sentido, cuando ustedes desarrollan el ejemplo, lo ideal es que el ejemplo esté bien acorde con lo que es el desarrollo del concepto y con lo que se espera que el alumno presente. Si, por ejemplo, se presenta Agustina que tiene el examen final y en ese sentido se le pide, por ejemplo, que haga, se menciona el proceso de capacitación para un puesto de trabajo específico, si desarrolla tal cual lo que está acá, porque ella se olvidó de corregir o no lo corrigió y después cuando tomó a final del cuatrimestre o de año el trabajo práctico junto con el material de lectura, toda la bibliografía y empezó a estudiar, estudió específicamente esto de nuevo, sin tener en cuenta los aportes que se hicieron oportunamente, ¿sí? En el examen final va a decir algo que no corresponde. ¿Se entiende esto? Entonces sí, profe. el beneficio de todas estas observaciones tiene que ver con que, por supuesto, vuelvo a insistir, para todos los alumnos, cada uno vaya realizando las adecuaciones que corresponden al trabajo práctico, ¿sí? Esto un poco lo señalé también para el trabajo práctico número 1, cuando les empecé a corregir, de modo tal de que les decía yo, y cuando antes de presentar este trabajo práctico número 2, les decía, traten de corregir el trabajo práctico número 1, fíjense, vamos a tomar como referencia el trabajo práctico número 1, de modo tal de que si habían observaciones allí, ustedes vayan sobre esas observaciones, hagan los cambios que tengan que hacer, y eso ya les quede como un material de referencia cuando van a estudiar para un examen final, ¿sí? Así que, por ese lado más bien pasa la solicitud o el pedido de que actualicen su trabajo práctico con respecto a las observaciones que se les realizan, ¿sí? Bueno, Okay, perfecto. Bien. Y continuando con el trabajo práctico número 3, perdón, con la consigna número 3. Natu, ¿quieres bajarle? Sí. ¿Voy a o decís vos? No, pasa nomás. En esa empresa en particular, los planes de carreras que puede tener el gerente de venta zonal es que puede ir a un puesto mayor que sería gerente general. Luego de ir como gerente zonal de filiales, gerentes de otros países donde también se encuentran distribuyendo la empresa y por último puede ir como gerente general de filiales. Esta área abarca todo el país en cuestión, puede crecer personalmente y profesional en una misma empresa. Bien, de hecho, sí. Quiere decir, profe, que tiene sobre el puesto, digamos, de gerente, tiene 2 puestos más, 3 puestos más, perdón,
para llegar, digamos, ese sería el tope máximo que podrías llegar en la empresa, en esta empresa en particular, digamos. Que eso usted también nos preguntó, digamos, en las observaciones, y ese sería el puesto máximo al que se puede llegar. El de gerente general. De filiales, sí. De que sería, digamos, el gerente zonal de las filiales son los gerentes de otros países, digamos, los países a los que también distribuyen la empresa, y ya gerente general de filiales es encargado de un país en particular, lo tengo entendido. ¿Es así, Nati, no? Claro, eso es, los gerentes de las filiales son como los gerentes zonales de otros países, digamos. Por ejemplo, el gerente de Paraguay, el gerente de Uruguay, el gerente de Perú, en los diferentes lugares donde hay personas, digamos, que están vendiendo en este caso, necesitamos un gerente, digamos, que se llaman gerente de las filiales. Que sería el puesto máximo, profe. Bien. Y por encima del gerente general de las filiales, ¿hay algún jefe, no sé, algún gerente latinoamericano, por así decirlo? ¿O de América No, del Sur? O no sé. no, el último ya es el gerente zonal de la filial, digamos. Ya es como el último rango de la parte de gerentes. Ok. En este sentido, ahora me queda un poquito más claro, ¿sí? Cómo es el ascenso, pero este punto me parece el más claro de los que han desarrollado. No obstante, siempre tengan presente, y esto también es un punto que lo remarqué en casi todos los trabajos que he corregido con respecto a esta consigna en particular, que los planes de carrera se pueden dar no solamente por los ascensos, sí, de manera vertical, que pueda naturalmente, en lo que pueda incursionar el recurso humano dentro de la organización, sino también de manera diagonal o hasta incluso de manera horizontal, ¿sí? En este sentido estamos hablando en concreto de un área dedicada a la venta, ¿sí? Pero también observemos que esta empresa puede tener áreas vinculadas a lo que ustedes señalaron anteriormente, el marketing, la logística, la producción, por ejemplo. Entonces, bueno, yo puedo llegar a ser gerente, voy a decir algo, gerente de ventas zonal, ¿sí? Pero ¿podría yo también transferir o transferirme a una gerencia de logística zonal y a partir de ahí también crecer? Quien, por ejemplo, llega a un puesto de gerente de ventas zonal, puede ocupar otros u otras gerencias que no tengan que ver específicamente con la temática de ventas. Esto es importante analizarlo porque muchas veces hay puestos de la organización que son desde el punto de vista de lo que demanda ese puesto de trabajo en cuanto a, como decíamos hoy, las competencias, las habilidades, los conocimientos, las aptitudes para desarrollarlo, más flexibles que otros. Por ejemplo, quien está a cargo de una gerencia de ventas puede ocupar transitoria o de forma permanente la gerencia de producción de la organización, ¿sí? Porque te puede reunir o poseer determinados conocimientos que lo hacen viable de ocupar una gerencia, por ejemplo, de producción o de logística, que es con quien, por ejemplo, en este caso, en mayor medida puede asociarse la gerencia de ventas, ¿sí? Pero un gerente de producción, por ejemplo, puede no ser recomendable que vaya u ocupe una gerencia de ventas, ¿sí? Porque el conocimiento, las aptitudes, las habilidades que requiere una gerencia de producción son mucho más duras, podríamos decir, mucho más específicas
que aquel que ocupa la gerencia de ventas, ¿sí? Entonces, el de ventas puede ir al de producción, pero el de producción puede no ir al de ventas en función a este análisis que estamos haciendo. Eso también forma parte del plan de carrera, ¿sí? Esto lo digo como un aspecto para que lo consideren, no solamente ustedes, vuelvo a insistir, sino también el resto de los equipos, en quienes hemos visto, o en quienes, perdón, he visto este aspecto de que se señalaba muchas veces qué ascenso en forma vertical puede seguir una persona en función del puesto de trabajo en donde se encuentra, ¿sí? Y decían, bueno, el puesto siguiente es tal, y el que le sigue es tal. Y ahí es como que terminaba el plan de carrera. El plan de carrera muchas veces tiene que ver con que, bueno, yo también quiero ir rotando en otros puestos, en este caso ya estoy en un puesto jerárquico, ¿sí? También puedo ir sobre otros puestos de naturaleza distinta, sobre los cuales puedo tener habilidades para poder desarrollar. ¿Se alcanza a entender esto? ¿Se alcanza más o menos a comprender? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguien de la clase, de los que están presentes, tienen alguna pregunta para las compañeras o sobre lo que estuvimos hablando de este trabajo práctico en particular? No, profe, todo bien. Bueno, perfecto. Les agradezco a Natalia y a Cristina, muy amables por el tiempo. Sé que nos hemos extendido bastantes y que al resto les va a quedar un poquito más de 10 minutos, a lo mejor, no mucho más que eso, pero espero que todas estas explicaciones hayan servido para que ustedes vayan tomando un poco de dimensión en el sentido de lo que pretendemos de los trabajos prácticos y de cómo nos vamos a ir manejando a partir de ahora hasta que terminemos el año, ¿sí? Les agradezco a ambas el tiempo y continuamos con el próximo grupo que quiere presentar su trabajo. Nosotros, profe, Adelante. le comparto la pantalla. ¿Sí? Ahí se cortó. ¿Podés hacerlo? Sí. Ahí. Compartir. Ahí está, no sé si la pueden ver. Sí, se ve. Bueno. Sí, Profe, ¿arrancamos nomás? sí, arranquen. Bueno, ok. Perdón, antes de que comiencen, me gustaría saber, Cristal, ¿con quién más estabas? ¿Me recordás? Ah, sí. Bueno, mi grupo está conformado por Arrieta, Priscila, Cervera Celeste y yo, las tres. Nos queda como alumnos, ¿qué otro grupo nos queda? Micaela, estoy viendo. ¿Con quién estabas, Micaela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo estoy con Camila Lucas y Fernández Sol, pero ella está afectada con trabajo ahora y no va a poder estar, me dijo que Bien. la informó de igual manera. Sí, gracias, Micaela. ¿Barrios, Anaí? ¿Vos estabas con alguno de los grupos que se mencionaron o estás con otro grupo? Sí, profe, yo estoy con Lago y con Quirós. Con Lago y con Quirós. Perfecto, gracias. ¿Y Walter Robledo? No, profe, soy Lago. Me tuve que conectar con esta computadora porque la mía se apagó. Gracias, Lago, muy amable. Entonces nos quedan, me recuerdan, Lago, Barrios y Quirós.
un grupo más, y después nos queda Lucas y Micaela. ¿Era así? Mica y Sol, sí. Perfecto. Entonces, nos van a quedar aproximadamente unos 10 minutos por cada grupo, ¿sí? Para poder hacer la exposición y hacerles la devolución. ¿Estamos? Ok, bueno, profe. Bien. Bueno, arranco. Bueno, yo voy a iniciar hablando de, nosotros tratamos el tema de desarrollo de recursos humanos. Está conformado por 3 temas principales, que son la inducción, la capacitación del recurso y el posterior desarrollo del mismo. La inducción básicamente consiste en la orientación y ubicación, ubicación y supervisión que se le da a una persona que recién ingresa a trabajar a una empresa, o bien a una persona que es transferida desde otra institución o que es reincorporada a la empresa. En este caso se le haría una reinducción para actualizarle de todos los cambios que fueron sucediendo en el puesto en que se desempeñaba y en la organización en sí. Luego de la inducción ya se pasa al proceso de capacitación, el cual es fundamental y significa que debemos proporcionar a los empleados que recién ingresan las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Es fundamental, ya que sin capacitación de los mismos no podrán llegar a los objetivos organizacionales y planteados por la institución. Luego de la capacitación, podemos decir que entramos en la parte de la carrera y el desarrollo de carrera, la cual propone un desarrollo profesional gradual y constante en los puestos, para que este empleado o personal pueda ascender y ocupar cada vez puestos más complejos dentro de la institución. Bueno, en cuanto al análisis de la empresa que pudimos hacer, utilizamos una empresa la cual fue estudiada el pasado año, ya por el contexto actual en que estamos de público conocido, que estamos en cuarentena, bueno, y no se podía asistir a otra empresa. Entonces, como teníamos fácil acceso y total información de esta empresa mediante medios electrónicos y comunicación, pudimos analizar la misma, siempre centrándonos en este tema que estamos estudiando, digamos. Bueno, la organización bajo estudio, la cual es correo postal, lo que hace básicamente es proveer a la sociedad de Chaco un servicio postal, el cual se enfoca en el transporte de los documentos escritos o bien también paquetes de cualquier tamaño llamados encomiendas. ¿Cómo hicimos como equipo para la generación y el análisis de la información? Primero fue ubicar a las personas involucradas. En caso particular, los involucrados eran el gerente general, el asesor informático y a los jefes de áreas de atención al comercial y contabilidad. Las se vinculaban estrechamente con el puesto que es el puesto que analizamos en el trabajo práctico número 1, el de asesor informático. Ahora bien, las herramientas que utilizamos para este hecho fueron un cuaderno de notas, un celular y una computadora, mediante metodologías para recopilar esta información. Fueron utilizadas entrevistas, cuestionarios, encuestas individualizadas hechas a los involucrados, digamos. Ahora, la frecuencia de contacto con estas personas era más o menos de 2 o 3 veces mediante videoconferencias por Zoom, correos electrónicos por mail. En el caso de, por ejemplo, las encuestas y los cuestionarios, se las enviábamos por correo electrónico, las completaban y nos las volvían a enviar. Y también mensajes de texto y audio por WhatsApp. La verdad que podemos decir que era bastante fluida y en ningún momento tuvimos inconvenientes y también pudimos desarrollar de manera muy efectiva el trabajo gracias a eso. Si nos enfocamos en el punto número 1, que era desarrollar el proceso de inducción,
de inducción de un puesto en particular, en nuestro eje de asesor informático, podemos decir que se enfoca en varios aspectos. Primeramente lo que se hace, bueno, como se dijo, la inducción es la acción que se le da al nuevo empleado, la ubicación y la supervisión de trabajadores que recién ingresan o a los que son transferidos de otra organización o que son reincorporados. Entonces, para iniciar con este desarrollo del proceso de inducción, nosotros hacíamos darle unas palabras de bienvenida al empleado. Generalmente de esto se ocupa el gerente general o bien la persona a la que está a cargo este empleado. En nuestro caso, como era un asesor, él dependía directamente del gerente general. Entonces se le daba unas palabras de bienvenida, se le contaba un poco de a qué se dedica la empresa, se le explicaba luego de qué trata, de la organización departamental, que contaba con un área de directorio, con una gerencia general de quien él dependía como asesor informático, y debajo de estos podíamos llegar a tener a cuatro áreas, las cuales eran de atención al cliente, comercialización, contabilidad y finanzas, y de la área de distribución. De haber hecho esto, podíamos explicar al empleado, le hacíamos entender de qué manera iba a la empresa a la misma su contribución individual de los organizacionales. También a contarle cuál es la misión, la visión, los objetivos de la compañía, lo cual es fundamental para que el empleado, digamos que iguale sus objetivos personales con los organizacionales personales pesen más. Procedíamos también a explicarle cuáles son los valores y qué tipo de cultura existe en la organización, las políticas, el compromiso de la gerencia con la salud y la seguridad. En ese caso le explicábamos un poco que podía llegar a tener una obra social y que esa obra social podía abarcar a un integrante de su familia en el caso de que esté casado, podría abarcar y podría tener su señora también una obra social gracias a que él trabaje y se desempeñe en la empresa. Luego de esto, le daba a entender cuáles eran las áreas de saneamiento básico. Esto más bien va referido a que si el empleado, como él se desempeñaba en horarios de 8 a 4 de la tarde, por ejemplo, paraba a las 12:30 para almorzar, y una vez que almorzaba en su escritorio, obviamente no tenía que dejar sucio o con basura, o bien cuando él se retiraba de su puesto de trabajo a las que dejar todo impecable como lo encontró. Lo mismo para el resto de la organización, es decir, seguir las normas generales de saneamiento básico que se impartían en la institución. Luego se le dio a entender al mismo los aspectos de la relación contractual laboral, ubicada actualmente la empresa y cómo está económicamente, y cómo se está desenvolviendo en el actual mercado, y debajo de este contexto, pudimos plantearle los programas de desarrollo y promoción de personal, es decir, le dimos a entender que en su caso en particular, como es un asesor informático, no había un área en la empresa, preferentemente de área de sistemas o de estructura de software, entonces él solo iba a desempeñar asesoramiento. Entonces, como no podía llegar a ser promovido de manera vertical, digamos, a un puesto más alto, lo que se le daba la posibilidad, y se dejaba abierta la idea, era que se lo podía retribuir con algún tipo de beneficio, ya sean viajes o alguna comisión económica, por llegar a los objetivos de la organización, por cumplir las metas, digamos. Luego se le daba a proponer, bueno, como dije anteriormente, los sistemas de retribución, los reglamentos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer dentro de la institución, la disciplina de la empresa,
logramos establecer con el empleado, con este chico de asesor informático, las relaciones que mantendrá con la compañía. En nuestro caso será solo un asesor, pero trabajará claramente en relación de dependencia, no será independiente. Y bueno, también logramos comentarle el contenido del puesto, de cuáles son sus instancias, lo que va a desarrollar diariamente, de las tareas que va a realizar y qué tiene que hacer cada día, digamos, y qué son los objetivos más generales a los que tiene que llegar. También se le dio un listado de objetivos específicos y también se le mostró, o sea, mediante un plano, el organigrama de la empresa, y específicamente con qué áreas iba a estar estrechamente relacionado. En el caso de él, iba a depender directamente del gerente general, quien estaba arriba de él, pero también iba a tener estrecha relación con el área de atención al cliente, con el área de comercialización y con el área de contabilidad. ¿Por qué? Porque los programas o desarrollos que él haga para la empresa también serán utilizados por estos recursos. Entonces hay que capacitar a estos recursos de estas distintas áreas, o por lo menos guiarlos en la utilidad de dichos programas y aplicaciones, para que tengan un buen desempeño diario. Bueno, luego se le explicó el flujograma, cómo básicamente la empresa. Se le preguntó dónde vivía el empleado y cuáles son las facilidades de transporte. En nuestro caso particular no vivía muy lejos de correo postal, sí que no tenía muchos percances, digamos, al momento de asistir, pero en el caso de que claramente hubiera vivido más lejos, en otra provincia, por ejemplo, sin ir más lejos, a Corrientes, se le preguntaría cuántos colectivos tomaba, qué movilidad se le preguntó. En el caso de él contaba con un vehículo propio y también con bicicletas, así que no tenía ningún tipo de problema para asistir a su puesto de trabajo. También se le explicaron las condiciones de trabajo, las horas de trabajo. En el caso de él, se iba a desempeñar en un promedio de 7 horas, 30, 20 minutos, 7 horas 20, y el restante de horas iba a ser para desayunar, un tiempo de 10 minutos, y el resto de media hora para almorzar dentro de la institución. Bueno, las entradas, la entrada de elevadores para empleados, en ese caso había una entrada general por el que tiene la empresa, por el cual asistían todos los empleados. La hora de comida se le dio, era a las 12:30, que tenía media hora para poder almorzar. La empresa en sí no le brindaba alimentos, sino que él tenía que salir a proveerse en algún kiosco cerca de la misma. Bueno, también se le contó los recesos.